Me gustaría invitaros a abrir la palabra del Señor por el Evangelio según Juan, capítulo 6. Versículos 25 al 42. Juan 6, 25 al 42. Veo que van ganando las Biblias electrónicas a las de papel. Casi 2-1 o 3-1 casi ya. Eso está bien, no pasa nada. Lo importante es que no dejemos de ir a la palabra del Señor, ¿verdad? Si tuviéramos que remontarnos a los papiros y pergaminos, cada tiempo nos da un método diferente, pero lo importante es escuchar la voz del Señor que dice en este pasaje: le hallaron al otro lado del mar y le preguntaron: Rabí, ¿cuándo llegaste aquí? Respondió Jesús: estoy seguro de que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis pan hasta saciaros. Trabajad, pero no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna, la cual os la dará el Hijo del Hombre, porque este es a quien Dios Padre ha acreditado con su sello. Entonces le preguntaron: ¿qué debemos hacer para actuar como Dios quiere? Respondió Jesús: lo que Dios espera de vosotros es que creáis en el que Él ha enviado. Entonces le dijeron: ¿qué señal, pues, haces tú para que las veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto. Dice la Escritura: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús replicó: os aseguro que Moisés no os dio el pan del cielo. Es mi Padre quien os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús respondió: yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y seguimos hasta el 42, pero ya os he dicho que no creéis aunque me habéis visto. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. He descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y la voluntad del Padre que me ha enviado es que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Y esta es la voluntad del que me ha enviado: que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día final. Murmuraban entonces de Él los judíos porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y se preguntaban: ¿no es este Jesús el hijo de José? Conocemos a su padre y a su madre. ¿Cómo se atreve a decirnos que ha bajado del cielo? Interesante historia, ¿verdad?, del Evangelio de Juan. Hemos titulado este mensaje: ¿a qué viniste tú? ¿A qué has venido tú? Hubiera sido más preciso, ¿verdad? Yo no sé cuántos conocéis, había un corito que cantábamos en los campamentos de niños: yo no sé a qué viniste tú, yo vine a alabar al Señor, ¿no? Lo cantábamos eso muchísimo, ¿verdad? Y muchas veces Joaquín nos deja con esa pregunta. La deja así, que nos deja un poco descolocados. Dice: yo no sé a qué has venido tú. Y dice, en fin, te quedas así, ¿verdad? Y no lo hace, estoy convencido, ¿verdad?, para cuestionar a nadie, ni que él tenga en mente ni tenga duda de por qué has venido, pero sí lo hace para provocarnos la reflexión de que venir a la iglesia no puede ser ya, especialmente para los que somos viejos en el lugar, los que somos muchos años ya cristianos, ¿verdad?, pues simplemente venir por una inercia. Domingo toca. Antes Elena decía los domingos: por la mañana toca cocinar y por la tarde toca culto, ¿verdad? Y toca. Y yo en mi agenda, fijaros, el pastor, y todavía me tengo que poner en la agenda domingo a las 6 culto, ¿no? En fin, soy un fanático de las agendas, ¿no? Pero bueno, toca. Y a veces cuando algo toca puede perder su frescura, puede perder su auténtica motivación, ¿verdad? Simplemente lo hacemos pues por eso, porque hay que hacerlo, ¿verdad? Y eso sin duda no es la mejor situación. Por eso no está de más que de vez en cuando
Nosotros nos preguntemos por qué hacemos lo que hacemos, y especialmente en lo que tiene que ver con el Señor, con el venir a su casa. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué vengo a la casa del Señor? ¿Por qué me digo cristiano, verdad? Y vemos que es una reflexión que el Señor Jesús, en cierta medida, plantea en este texto, pero que la vemos ya desde antiguo, del propio pueblo de Dios que hacía las cosas sin preguntarse ya por qué las hacían. Y a eso el Señor no le gustaba, y llegaba un momento en el que decía: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Es decir, el pueblo de Dios llevaba el nombre. El pueblo de Dios generalmente, aunque tuvo sus etapas muy paganas, pero mantenía el ritual, el culto que habían aprendido de sus padres, pero desgraciadamente en muchas ocasiones vivían como si no conocieran al Dios de quien recibían nombre y al que supuestamente adoraban. El propio Señor Jesús advierte a sus discípulos de los fariseos y les dice: haced lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen. Otra vez, una disfunción, ¿verdad?, en la actitud de gente creyente, ¿verdad?, que otra vez hay que preguntarles: pero bueno, ¿por qué haces lo que haces? ¿A qué has venido tú? ¿Verdad? Es la pregunta que va a resonar esta tarde entre nosotros. ¿Por qué estamos aquí en la iglesia, verdad? ¿Por qué seguimos viniendo? Es una pregunta que tenemos necesariamente que hacernos. Y para quizás establecer el ánimo de cómo escuchamos el mensaje, es verdad que he mencionado la referencia de Jesús a los fariseos, ¿verdad? Su hipocresía de hacer una cosa, decir otra, o decir una cosa y hacer lo contrario, ¿verdad? No pretendo que en esta tarde sintamos que la palabra del Señor está poniéndonos ninguna acusación de que somos hipócritas. No quiero llevarlo ahí, sino que quiero llevarlo a que verdaderamente pues hagamos ese acto de refrescar nuestras motivaciones, de refrescar aquellas cosas que son ciertas entre nosotros. O sea, no hay ningún ánimo de acusar y de apuntar en dirección de que nadie se sienta molesto, pero sí invitar a pararnos a pensar, ¿verdad?, que nos sigue motivando a buscar al Señor, a seguir siendo parte de su iglesia, a venir a adorar, ¿verdad? Y especialmente debo reconocer que también me gustaría dirigirme a aquellos entre nosotros que quizás son más jóvenes en la fe, o que quizás aún están en ese proceso de decidir cuál es su lugar ante el Señor. ¿Por qué venimos a la iglesia? Pues la verdad es que se puede venir por muchos motivos, ¿verdad? Y sirva también de base, ¿verdad? La iglesia va a recibir a todo el que venga a ella. O sea, que no vamos, la idea tampoco de este mensaje es: si yo no hago tal cosa, entonces ya no tengo que venir. No, no, no. Simplemente es, vamos a ver si encontramos la mejor motivación para hacer lo que hacemos, para ser lo que somos, o para llegar a ser lo que podríamos ser, que también la palabra del Señor nos invita a ello. La casa del Señor, esta iglesia, como cualquier otra, es un lugar de acogida a todas las personas. Así que la palabra del Señor va dirigido a todos los que estamos aquí. Seamos creyentes ya de muchos años, seamos creyentes más nuevos, incluso si aún hoy hubiera entre nosotros alguien que aún no cree, que aún no ha dado el paso de fe, la iglesia también es lugar suyo. Porque la iglesia es casa del Señor, es casa de acogida, ¿verdad? Y aquí todo el mundo puede venir. Pero me gustaría que en esta tarde la reflexión de los versículos que hemos leído pues nos ayuden realmente a reflexionar por qué estamos aquí y deseablemente, esa es la parte intencional, ¿verdad?, que podamos todos hacerlo pues con la mejor motivación y por la causa más deseable. Pero vamos a llegar a ello. Como decía hace un momento, podemos venir por muchos motivos,
A la iglesia se puede venir por muchos motivos. Bueno, pues quizás porque somos una comunidad acogedora, ¿verdad? Y te gusta sentirte acogido, porque a veces la vida en el día a día puede ser hostil, puede ser dura, y encontrarte una comunidad donde te reciben tal como eres, tal como piensas, ¿verdad? Sin ponerte excesivas pegas ni nada. Bueno, pues eso es agradable, ¿verdad? El sentirse acogido. Puede ser una razón por la que algunos pues siguen yendo a una iglesia, ¿verdad? Porque se sienten bien, porque gusta la alabanza. Tenemos un buen grupo de alabanza, ¿verdad? Y eso también, oye, es un rato y dice, oye, me inspira, me eleva. Escuchar la predicación, oye, pues también me ayuda. En fin, puede haber muchas razones. Sin duda, en la mayoría de las personas hay una cuestión que es ese sentido de trascendencia, ¿verdad? El ser humano tiene esa necesidad de trascenderse a sí mismo, sobre todo cuando nos damos cuenta de que nuestra vida está llena de limitaciones, sobre todo cuando descubrimos que todos somos seres finitos. Esa palabra suena muy bien, porque suena finitos, parece que somos delgados. No es que somos delgados. Somos seres finitos porque tenemos un final. Lo siento chafar el tema. Cuando la palabra la usamos, que somos seres finitos, quiere decir que somos seres que tenemos un fin, que un día nos vamos a morir todos. En el tiempo que el Señor quiera, ¿verdad? Y yo no se lo deseo a nadie pronto, ¿verdad? Pero es la realidad de la vida, ¿verdad? Todos tenemos que pasar por ahí. Y entonces, cuando el ser humano reconoce esa realidad, cuando asume y afronta, ¿no? Bueno, pues que nuestros días pueden ser muchos o pocos, pero que se van a acabar, es cuando el ser humano en muchas ocasiones busca trascenderse a sí mismo, busca algo más que las limitaciones de la vida natural, de la vida física, ¿verdad? Y entonces empieza a buscar en el más allá, ya sea, en fin, las estrellas, en los dioses o en el Dios de Jesucristo. Pero el ser humano, en esa condición terminal que tenemos, buscamos respuestas más allá de lo perceptible por nuestros sentidos. Esas preguntas, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Verdad? Pues son preguntas que el ser humano a lo largo de su vida pues se ha hecho y se sigue haciendo, ¿verdad? Y nos damos cuenta pues que necesitamos más de lo que nosotros mismos podemos proveer. Por eso muchos buscamos a Dios, ¿verdad? Buscamos a Dios porque tiene ese poder que no tenemos nosotros. En el contexto cristiano, ahora estamos los viernes, como decía, viendo el libro de los Hechos y hablábamos este viernes y el anterior de un versículo en el capítulo 1 que les dice el ángel a los discípulos, ¿verdad? Que se han quedado sorprendidos viendo que el Señor sube a los cielos, ¿verdad? Y les dice, quedaos en Jerusalén hasta que venga la promesa del Padre. Les dice, quedaros quietos. Porque lo que está diciendo es porque todo lo que vosotros hagáis por vuestros recursos va a tener un recorrido muy pequeño. Esperad a que venga el Espíritu Santo. Esperad que venga el poder de Dios para capacitaros. Y eso es algo que también mucha gente pues busca en la fe, en la religión, ¿verdad? Esa trascendencia que va más allá del poder humano. ¿Por qué? Porque cuando tenemos enfermedad el dolor nos asusta, ¿verdad? Y buscamos algo más allá del dolor. A veces es el miedo a lo desconocido, a lo que no controlamos, lo que nuevamente nos lleva quizás a buscar la religión o a buscar a Dios. El sentido de desamparo, de soledad, de rechazo, de desamor que tantas personas viven, hace que el ámbito religioso, la realidad de Dios, pues sirva de consuelo, sirva de cobijo para la vida de muchas personas. Más aún, hay quienes se acercan a la religión buscando respuestas y soluciones a sus necesidades más inmediatas, incluso a sus necesidades físicas.
Y también ahí encontramos, ¿verdad?, que en la religión, en las creencias, en las iglesias, pues también hay solución a estas cuestiones más temporales. Veíamos antes la foto, ¿verdad?, del grupo de obra social. Pues hay personas que se acercan a las iglesias, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí hay o el calor humano que decíamos antes o también la ayuda material en tiempos difíciles. Es decir, el ser humano busca la trascendencia o busca algo más allá de sí mismo, en este caso diríamos, ¿no?, en la religión, en la fe, porque eso hace sentirse a uno mejor, ¿verdad? La pregunta es si eso es suficiente, ¿verdad?, para responder a qué has venido tú, si esa es la mejor respuesta, porque me siento bien o porque me ayudan cuando lo necesito. Y esto no es que sea malo, sentirse bien en la iglesia es una cosa buena. Que te ayuden cuando lo necesitas es una cosa absolutamente legítima y perfecta, ¿verdad? Pero, la pregunta es, y lo que me gustaría que nosotros reflexionásemos, es que si esa es suficiente razón para la vida de iglesia, si es suficiente razón, más importante aún, para buscar a Dios. Es decir, que solucione nuestros problemas inmediatos, ya sean de salud, ya sean emocionales, ya sean de trabajo, ya sean de necesidades materiales. La palabra del Señor nos dice que no es suficiente. El Señor Jesús ve a la gente que viene a Él y le dice: por los panes y los peces me seguís. Se los ha dado Él, por tanto no está diciendo que sea malo la ayuda material que Él les ha dado. En manera alguna Jesús está diciendo que todas esas cosas que hemos mencionado, todas esas ayudas que la fe aporta a nuestras vidas, que una comunidad aporta a nuestra existencia, no es que sean malas. La cuestión es que el Señor Jesús dice que no son suficientes. No buscamos, no debemos buscar a Jesús, no puede ser, no debería ser nuestra razón para estar aquí los panes y los peces. ¿Recordáis el milagro de Jesús, verdad? La gente buscaba a Jesús, los mira con compasión, tenían hambre. ¿Y qué hizo el Señor? Pues lo lógico cuando alguien tiene hambre, ¿verdad? Darle de comer. Es decir, no hay nada malo en eso. Pero el Señor Jesús descubrió que muchos lo único que buscaban cuando se acercaban a Él era eso. Y el Señor los atendía y les daba salud. Pero el Señor les dijo, para que ellos lo comprendieran, y nos lo dice a nosotros hoy, que hay algo más importante todavía que ese pan material, que esa salud física que Él nos puede dar. Permitidme que lo ponga de otra manera, que a veces yo sé que no todos comparten, ¿verdad? Pero nosotros no deberíamos seguir a Jesús por los milagros. Nuestra fe no se puede sostener, no se debe mantener en los milagros del Señor. Más allá del milagro de la salvación, que es evidente, ¿verdad? Es el más grande, pero debemos ser muy conscientes de que nuestra relación con Cristo no es una relación comercial. Señor, yo te sigo y a cambio tú me bendices. Yo te obedezco, Señor, y a cambio tú me das trabajo, o me curas la enfermedad, o me arreglas el coche que lo tengo averiado. En fin, perdonadme el cinismo. A veces nuestras crisis de fe vienen porque nuestra relación con el Señor es una relación de milagros. No estoy diciendo, creo que no me tengo que explicar en exceso, ¿verdad?, que el Señor no haga milagros en nuestras vidas. Si quieren nos sentamos y empezamos a contarlos y nos vemos aquí todo el mes, ¿verdad? Cuántas cosas grandes no ha hecho el Señor y sigue haciendo en nuestras vidas. Pero esa no es la razón para buscarle a Él, ni para seguir estando en relación con Él, ni para venir a la casa del Señor. ¿Por qué? Porque si algo tiene el milagro, es que es algo puntual. Es algo que sucede, pues, en fin, no todos los días, pero nosotros necesitamos sustentar nuestra fe día a día en algo más que lo milagroso.
en algo más que los panes y los peces, en algo más de que nos saque de la enfermedad o nos dé un trabajo o nos dé una comunidad que nos reciba. Necesitamos fundamentar nuestra fe en algo más que el hecho de que el Señor solucione nuestros problemas materiales. Seguro que todos decimos, es cierto. Seguro que no estoy descubriendo nada que no sepamos. Pero ¿cuántas de nuestras crisis espirituales no vienen cuando estamos enfermos y cuando estamos sin trabajo? No digo crisis emocionales, hombre, si uno no tiene trabajo, pues uno se preocupa, uno se angustia, en fin, oye, tienes una casa que llevar adelante, tienes responsabilidad y necesitas un trabajo. El estar enfermo, pues no lo deseamos ninguno, es decir, que claro que nos afecta todas esas situaciones. Pero yo no estoy diciendo que no nos afecte el estar desempleados o que no nos afecte estar enfermos o que no nos afecte tener un problema en casa. Lo que estoy diciendo es por qué cuando llegan esas situaciones no solamente nos afectan de manera lógica, sino que también repercuten en ocasiones negativamente en nuestra relación con el Señor. ¿Por qué, Señor, tengo que estar yo sin trabajo? ¿Por qué, Señor, tengo yo que tener esta enfermedad? Y empezamos a enfriarnos espiritualmente. ¿Cuándo ha dicho el Señor que no vamos a tener enfermedad? ¿Cuándo ha dicho el Señor que no vamos a tener aflicción? ¿Cuándo ha dicho el Señor que nuestra vida va a ser de color de rosa y todo va a ir perfecto siempre? Si nuestra relación con el Señor, si nuestro venir aquí, entendiendo lo que es el hecho de buscar una relación con el Señor, es porque Él nos pueda solucionar X problemas, que lo hace. Pero no siempre las cosas salen como queremos, ¿verdad? Si esa es toda nuestra motivación, el Señor Jesús, como hemos leído en el texto, les dice, cuidado, eso no es suficiente. Por los panes y los peces me seguisteis. Claro, los judíos saltan y le dicen, nuestro Padre Dios ya nos dio por medio de Moisés, ¿qué? El maná, el pan del cielo. ¿Y qué les dice Jesús? Dice, no, ese era el pan que te lo comías y al día siguiente, ¿qué pasaba? Que tenías hambre otra vez, ¿verdad? Los judíos estaban diciéndole a Jesús, nos conformamos con tener pan, nos conformamos con tener quizás salud, gran cosa. Y Jesús les dice que la vida es más que eso, que la relación con Dios no se puede solamente medir en respuestas materiales a nuestras necesidades, porque esa es una motivación insuficiente, es una motivación que no hace justicia a lo que Dios debe significar en nuestras vidas. Por eso, cuando Jesús les dice, no, ese maná del cielo era pan que llenaba vuestro estómago, pero al día siguiente volvíais a tener hambre. Lo que verdaderamente necesitáis, lo que debe motivar verdaderamente vuestra relación con Dios, es creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Él sea el Señor de vuestras vidas, que Él sea vuestro Salvador, que Él sea vuestra esperanza. Eso es lo que sustenta y lo que da sentido a la vida del creyente en el día que haya pan y en el día que no lo haya. En el día que estemos sanos y en el día que estemos enfermos. En el día que la vida va bien y los muchos días que la vida no va tan bien. Nuestra relación con el Señor no depende de esas cosas que humanamente nosotros podemos medir, aunque sean importantes. Entendedme, sigo diciendo que son importantes y el Señor también tiene mucho que decir en ellas. Pero sustentar nuestra relación con Dios, definir nuestra relación con Dios únicamente por cómo me soluciona problemas, por cómo me alivia de muchos de los conflictos que puedo tener en el día a día, es una visión restrictiva, es una visión pobre de lo que Dios es para nosotros. En el texto que hemos leído, Jesús se los dice, por los panes y los peces me seguisteis. Y por la ayuda que yo os he dado, se la dio Jesús. Pero eso no es suficiente. Y entonces, cuando
Los que están escuchando a Jesús se dan cuenta de que lo que Jesús les está diciendo es: no vengáis solo por el pan material, sino venid por algo más. Entonces, en los textos que después acompañan a lo que hemos leído, dice que muchos dijeron: palabra dura, palabra difícil es esta. Ya no les gustó tanto Jesús cuando les dijo que la esencia de la relación con Él no era llenarles el estómago o sanarles de las enfermedades, que también lo hacía, sino que realmente lo importante era reconocer que Él es el Hijo de Dios, que Dios lo ha enviado y que es en Él en el que hay que construir y fundamentar nuestras vidas. Jesús dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguien come de este pan, es decir, si alguien hace suya la realidad de Cristo como el Hijo de Dios, entonces no morirá más, porque el regalo de Cristo es la vida eterna. Palabra dura es esta. Empezaron a quejarse algunos, y dice el texto que desde ese momento muchos dejaron de seguirle. Si ya no es solo el pan, si ya no es solo la salud, sino que además ya eso no les gustó. Y dice el texto que Jesús se vuelve a sus propios discípulos. Jesús se vuelve a los que todavía no se habían ido y les dice en el versículo 67, ¿acaso queréis iros también vosotros? Fijaros, el tema no era un momento sencillo. Jesús les estaba diciendo: ¿a qué habéis venido? Si solo habéis venido a por el pan y por la salud, os quedáis cortos. Si eso va a ser todo, pues mejor nos lo pensamos. ¿Acaso queréis iros también vosotros? Les plantea Jesús. Le está diciendo a los que todavía no se han marchado: ¿por qué vais a seguir aquí? ¿Qué razón vais a tener? ¿Qué convicción va a sustentaros para seguir aquí conmigo? Y ahí Pedro, ¿verdad?, que tantas veces es el impulsivo y tantas veces mete la pata, aquí pues sin duda habla con una claridad espiritual como pocos y dice: Señor, ¿a quién iremos? Señor, ¿a quién iremos? Y Él no dice: tú tienes pan y peces para siempre. No dice eso. ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa, mejor dicho, es la razón, la motivación que nos tiene que haber traído aquí en esta tarde. En este lugar que acoge a todo, al que cree y al que no cree. Porque las manos de Dios, a través de su iglesia, siempre están extendidas para acoger y recibir a todo aquel que quiera acercarse. Pero la razón última, la razón superior que nos debe traer a este lugar y mantener en este lugar, es el hecho de creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Es creer que Él ha dado su vida por nosotros, que la dio en esa cruz sin merecerlo, para que nosotros tengamos esperanza, para que nosotros veamos nuestra realidad transformada y podamos un día vivir eternamente con Él, aún cuando falta el trabajo, aún cuando llegue la enfermedad. Creemos en Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y esa tiene que ser la motivación más alta que nos debe traer a la casa del Señor, que nos debe traer a los pies de Cristo. Reconocerle como el Dios de todo lo creado, como el Señor de nuestras vidas. Vuelvo a decirlo para que nos moleste otra vez. No vengamos al Señor solo por los milagros. Esa nunca ha sido la base, el fundamento de la fe cristiana.
El Señor hacía milagros para que por medio de ellos se hiciera visible que el poder de Dios estaba en él. Pero la oferta, si me permitís la expresión, de Dios para el ser humano no son milagros. Los milagros no son el don de Dios para nuestras vidas. El don de Dios para nuestras vidas es Jesucristo, como Señor y Salvador. El regalo de Dios para nuestras vidas no es ninguna suerte de varita mágica para que siempre nos vaya bien, porque eso no pasa. La fe es reconocer que nosotros somos seres, otra vez, finitos. Es decir, que tenemos los días contados hasta donde lleguen. Que nuestras fuerzas son las que son. Y la enfermedad aparece, nos guste o no nos guste. Y los conflictos llegan, los busquemos o no. Nos tiene que sostener la convicción de que Cristo murió en la cruz por nosotros, que Él es nuestro Señor y que Él es el sentido de nuestras vidas. Eso es lo que nos tiene que sustentar. Esa es la razón por la cual nosotros llevamos el nombre de cristianos, porque seguimos a Cristo en el día bueno y en el día malo, porque sabemos que nuestras vidas no dependen de lo material. ¿Quién de vosotros, dice el Señor, podría añadir a su estatura? Las cosas materiales pues llegan hasta donde llegan y tienen valor y efecto hasta donde lo tienen. Pero lo que realmente es importante para nuestras vidas es creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y quien come de ese pan, no del que llena el estómago, sino a Cristo, dice que no tendrá hambre nunca más. Porque el Señor satisface las necesidades de nuestras vidas. Esas necesidades trascendentes que van más allá de lo que nosotros podemos hacer, de lo que nosotros podemos buscar. En Cristo hay sentido y propósito para la vida. En Cristo, incluso en los días malos, a veces hay el milagro de que soluciona ese problema, pero incluso cuando el problema persiste, el Señor está a nuestro lado sosteniéndonos, fortaleciéndonos, manteniéndonos esperanzados de que aún en medio de la tormenta Él va a estar con nosotros. Si recordamos, lo hemos predicado ya algunas veces aquí, ¿verdad? Pero si recordamos el texto bíblico de las tormentas en la barca, ¿verdad? En ninguna de ellas el relato empieza, hay una tormenta, hay un problema, Jesús dice, se acabó. No, vemos que hay incluso situaciones en las que Jesús camina en el agua en medio de la tormenta. Llama a Pedro a tener fe para caminar también en la tormenta. A veces tenemos que caminar las tormentas. A veces el Señor no las quita de nuestro camino. Pero aún así, Él es el Dios de nuestras vidas y en Él tenemos que vivir confiados. Esa es la razón de ser cristiano. Y esa tiene que ser la razón por la cual nosotros hayamos venido aquí. No sé por qué has venido tú. Joaquín lo pregunta mejor que yo, cuando él dirige la alabanza. Y nos lo deja, y nos deja con esa, ahí, ¿verdad? Yo no sé por qué has venido tú. No estamos presuponiendo nada. Lo que estamos es invitando a que pienses qué es realmente lo que motiva en tu vida a estar en una iglesia. ¿Qué es lo que verdaderamente motiva en tu vida llamarte cristiano? Si así ya te denominas, ¿verdad? Y la palabra del Señor lo que nos quiere recordar, con palabra de ánimo, con palabra de aliento, es que está bien buscar las cosas materiales, pero el Evangelio de Mateo, capítulo 6, 33, dice, buscad primeramente el reino de Dios. Dice, todo lo demás será añadido a su tiempo, ¿vale? Nosotros nunca estamos contentos con el tiempo de Dios, ¿verdad? Nunca es suficientemente pronto, nunca es suficientemente cercano, ¿verdad? Pero primero, y eso sí lo podemos, ese tiempo sí lo podemos controlar nosotros, es buscar el reino de Dios. Es buscar a Dios y su presencia en nuestras vidas. Y eso es lo que nos tiene que sustentar. Así que, queridos hermanos y amigos, la vida cristiana muchas veces empieza
con las necesidades más perentorias, necesidades materiales, la enfermedad. El Señor se ha acercado a nuestras vidas y nos ha tocado de manera especial en esos momentos difíciles, en esos momentos materialmente complicados. Pero no podemos quedarnos ahí. Eso es un gesto del amor de Dios para que sepamos que Él es Dios. Pero lo que Él espera de nosotros es ese paso más, de no depender de lo que nos pueda dar materialmente, sino de humillarnos delante de Él y reconocer que Él es nuestro Dios. Esa es la señal del cristiano maduro. Hebreos lo dice, el apóstol Pablo lo cuenta también, ¿verdad? Cuando se enfrenta a esos creyentes y les dice, teniendo ya que tomar alimento sólido, todavía estáis con papilla. Es decir, hay un proceso de crecimiento, de desarrollo en la vida del creyente. Y la palabra del Señor nos invita a que no nos quedemos en nuestra búsqueda del Señor, en nuestra curiosidad del Señor, en los panes y los peces que nos pueda dar, sino que realmente vayamos a Él, reconociendo que Él es el Cristo, que Él es el Hijo de Dios, que solo Él nos da la vida con propósito y sentido que necesitamos y solamente en Él hay vida eterna. Por tanto, quiera el Señor que todos y cada uno de nosotros, cuando nos paramos a pensar por qué estamos aquí, por qué venimos, por qué hacemos o nos decimos cristianos, que sea siempre recordando que es porque confesamos que Jesucristo es el Señor de nuestras vidas. Pase lo que pase, vivamos lo que vivamos, porque fuera de Cristo no somos nada y en Cristo nuestras vidas están plenas. A Él sea la gloria. Amén.